Hoy vamos a hablar de un tema imprescindible y que te hará sentirte más feliz en tu propia casa. Por eso sígueme en este vídeo hasta el final. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay algunas casas o algunas habitaciones que tienen un efecto armonioso y otras no? Para sentirnos a gusto en nuestra propia casa es muy importante que logremos un efecto de relajación y de equilibrio. Yo lo estoy logrando, ¿eh? Y lograr ambas cosas pasa por crear espacios donde reine la armonía. Armonía, qué bien suena, ¿no? Suena ya muy armónica toda ella. La armonía en decoración consiste en lograr una proporción adecuada entre los distintos muebles y objetos que hay dentro de un mismo espacio. En los vídeos de decoración siempre hablo de la importancia de guardar las proporciones. Sin embargo, por B o por H es un tema en el que nunca da tiempo a profundizar, ¿no? Parece que nos dé pereza. Por eso he decidido crear un vídeo un poquito más técnico que te va a ayudar a resolver ese problema de una vez por todas. Cómo distribuir los muebles en una habitación para que quede un resultado armonioso. Conocer cuál es la altura adecuada para unas sillas, cuáles son las proporciones adecuadas para la alfombra de tu salón o cuál es la distancia adecuada que debe haber entre mueble y mueble. Saber todo esto te ayudará a crear esa sensación de armonía dentro del ambiente de tu salón y te ayudará a crear ambientes más acogedores. Paso a explicarte algunas métricas que te van a servir de orientación para colocar los distintos elementos dentro de una habitación. Así que ¡empezamos! En el diseño de interiores, una de las principales cosas que hay que dominar son las proporciones. En la decoración de tu salón puedes mezclar estilos, por ejemplo, decorando las mesitas que hay a ambos lados del sofá de forma diferente, colocando dos lámparas diferentes, dos marcos de fotos distintos o dos jarrones que no tengan nada que ver el uno con el otro. Pero aquí lo importante es que tengas cuidado de que estos objetos que has situado a ambos lados del sofá ocupen un espacio visual similar. Si vas a combinar tu sofá con dos butacas o sillones totalmente distintos, utiliza como nexo de unión el tamaño de las piezas. Es decir, escoge muebles que mantengan una misma proporción. Con proporción me refiero a medidas y volumen dentro del espacio. Busca que la butaca tenga la misma altura que el sofá, que las mesillas sean de un tamaño similar a pesar de ser tan diferentes. Esto te ayudará a que las piezas, pese a ser muy diferentes, se relacionen entre sí. En otros vídeos habíamos hablado de utilizar el color como nexo de unión para crear cohesión. Este vídeo está quizá más centrado en utilizar el volumen de los objetos para crear esa cohesión y esa unidad en el espacio y a la vez presentar espacios que sean armónicos. Y paso a comentarte las métricas que te van a servir para solucionar ese problema. Y seguramente habrás oído hablar de un concepto que es la proporción áurea. Fue descubierta en la antigüedad como relación o proporción entre dos segmentos que forman una recta. Para más detalle, te diré que matemáticamente la proporción áurea se representa con el número 1,618, es un número irregular, que se utiliza, entre otras cosas, para lograr armonía en disciplinas como pueda ser el arte, el cine, la fotografía y el interiorismo. Pero para entender fácilmente qué significa este número sin tener que entrar en conceptos matemáticos, que también te digo que no son mi fuerte, te propongo que hagas este sencillo ejercicio. Extiende tu brazo, como lo estoy haciendo yo ahora mismo, y observa la proporción que existe entre tu mano y tu antebrazo. Exactamente esta diferencia de proporciones es lo que entendemos por proporción áurea o proporción divina. Divina proporción. Pero tranquila que, como te decía, aquí no vamos a tener que entrar en detalles matemáticos para entenderla. Veamos otro ejemplo muy ilustrativo que he visto en la web miarte.es y que creo que te va a ayudar a entender muy bien este concepto de la proporción áurea. Se trata de dos fotografías que te voy a mostrar de un mismo paisaje. Míralas y dime cuál de las dos imágenes te transmite mayor sensación de relax y de equilibrio. En la imagen número 1 se muestra un paisaje amplio con una gran montaña en el centro que acapara todo el protagonismo, de tal manera que los elementos que hay a su izquierda y derecha se vuelven algo trivial. En la imagen número 2 vemos el mismo paisaje, pero tomado según el principio de la proporción áurea, donde la montaña grande ahora es la montaña principal y ocupa 2/3 partes del espacio, igual que tu antebrazo. Y la montaña secundaria que vemos en la imagen ocupa 1/3 parte del espacio,
igual que tu mano. El paisaje en esta segunda imagen se llena de armonía. La imagen está ahora equilibrada, sin necesidad de que las montañas sean idénticas. Y la verdad es que apetece seguir mirándola durante largo rato, ¿no te pasa? En los próximos minutos vamos a ver cómo podemos aplicar fácilmente la proporción áurea a nuestro proyecto de decoración. En este caso lo vamos a ver con el ejemplo de cómo distribuir los muebles en el salón de tu casa. Siguiendo el principio de la proporción áurea, tendrás una guía fantástica para distribuir los muebles en tu salón o en cualquier otra habitación de la casa, no me cabe duda. Podrás decidir con éxito cuál es el lugar más adecuado para colocar el sofá o la cómoda, pasando por la butaca o la estantería, lámparas, etc. Y lograrás un buen resultado sin necesidad de coger un metro. El truco simplemente consiste en acordarte y utilizar el ratio de los 2/3. Para ello, haz un dibujo de tu habitación, tal como te estoy mostrando, y divídela en dos áreas. Una de las áreas deberá ocupar 2/3 del espacio y la segunda deberá ocupar 1/3 del espacio. El área mayor contendrá los muebles más importantes y describirá el uso primordial que le vamos a dar a la habitación a decorar. En cambio, el área más pequeña nos servirá para situar estanterías o una zona donde sentarse con menor tamaño. Pasemos a hablar ya de elementos concretos. Por ejemplo, el sofá. Como te decía, al elegir el mobiliario deberías hacerlo pensando en la proporción o en la regla de los 2/3. Esto te llevará a un resultado armonioso. Siguiendo esta regla, lo ideal sería que el sofá, que es el elemento principal de tu salón, ocupara 2/3 de la zona destinada a asientos. La mesa de centro. ¿Cuál es la medida adecuada? La mesa de centro debería medir como mínimo la mitad que el sofá, pero el tamaño óptimo va a ser de 2/3 del sofá. Esta medida te va a servir para que la mesa de centro se vea acorde al tamaño del sofá y se vea acorde a la habitación. Pero ¿cuál es la altura adecuada de la mesa de centro? Toma como referencia la altura del asiento del sofá y procura que la mesa de centro sea o de la misma altura que el asiento del sofá o que en su defecto no exceda de 10 centímetros hacia arriba o 10 centímetros hacia abajo. Esto es básicamente una cuestión de comodidad. Si la mesa es demasiado baja o demasiado alta, te va a resultar incómodo coger y dejar objetos de la misma. En todo caso, a mí personalmente me gusta que la mesa del sofá esté a la misma altura que el asiento del sofá. Pero no siempre podemos tener nuestro ideal. A veces con los muebles que tenemos nos tenemos que adaptar. Pasamos a hablar de las mesas auxiliares o mesas laterales. Por lógica, las mesas laterales lo correcto es que no sean ni más profundas ni más altas que el brazo del sofá. Quedaría muy raro ver una mesa lateral que tiene un volumen mayor que el propio sofá. En cuanto a la altura, lo ideal para mesas laterales es que vayan a la misma altura que el brazo del sofá, que es lo que vamos a tomar en este caso como referencia. Y en su defecto utilizamos ese margen de 10 centímetros por arriba o por abajo en relación al brazo del sofá, igual que lo hemos hecho con la mesa de centro. Es decir, una mesa lateral debería de ser de la misma altura que el brazo del sofá, o bien 10 centímetros encima o bien 10 centímetros por debajo de esa medida de referencia. Las mesas laterales sirven como apoyo para dejar vasos u otros objetos, así que deberían quedar a una altura cómoda para poder utilizarlas. También en la decoración de las mesas laterales busca la simetría. Es importante que si colocas lámparas en las mesas que haya a ambos lados del sofá, estas tengan una proporción y volumen similares. Que como mínimo el volumen de la segunda mesa sea 2/3 del volumen de la primera. Igual que en el ejemplo de las montañas que te he explicado hace un momento. Hablemos de los asientos. Entre los muebles que componen tu salón o tu living, no debería de haber una variación de altura por encima de los 10 centímetros. De esta manera nadie va a quedar disminuido ni demasiado alto cuando se está manteniendo una conversación entre dos o más personas. Lo ideal es que las personas estén sentadas a una altura similar cuando se sienten a compartir un mismo espacio. Hablemos de la distancia entre los muebles. Tener en cuenta cuál debe ser la distancia correcta entre los muebles es muy importante a la hora de distribuir el espacio en nuestro salón o en cualquier habitación. Y también para mezclar los muebles dentro de una misma estancia. Estas son algunas indicaciones que te pueden ayudar a obtener buenos resultados. Apúntatelas. Asegúrate de que haya una distancia de entre 75 y 90 centímetros entre los muebles más importantes o de mayor volumen dentro de tu salón o living. Esto te permitirá tener una buena circulación. Si no es posible llegar a los 75 o 90 centímetros, trata de guardar como mínimo 45 centímetros entre mueble y mueble para que se pueda circular. Y ten en cuenta
que si nos vamos al otro extremo, con más de 90 centímetros de espacio, los elementos estarán demasiado lejos los unos de los otros y no se integrarán. Esta regla aplica a muebles grandes tales como sofás, sillones, butacas, cómodas, mesas. Por otro lado, dejar 10 centímetros de distancia entre el sofá y la pared hará que el espacio se vea más amplio. Ya lo comenté también en el vídeo de cómo decorar espacios pequeños que te dejo por aquí. Seguimos. La distancia entre la mesa de centro y el sofá debería de ser de unos 40-45 centímetros. La idea es que se permita un mínimo de circulación, pero que también puedas estirar el brazo para dejar las cosas sin necesidad de levantarte del asiento. Si tu salón es pequeño, que cada vez son más pequeños, vivimos en casas cada vez más pequeñas, y si es tu caso, no tienes por qué renunciar a poner una mesita de centro. Pero si optas por ponerla, ten en cuenta que además de las proporciones, lo importante es que quede espacio suficiente para circular. Si no queda espacio, por ejemplo porque tienes un salón muy tubo, es mejor que prescindas de la mesa de centro y en su lugar optes por mesas en los lados o alguna mesa auxiliar de quita y pon que te sirva para utilizar en caso necesario, pero que la mayor parte del tiempo no esté ocupando el espacio. Para esto también son muy útiles pequeños taburetes. Hablemos de la alfombra. Si te gustan las alfombras, ten en cuenta que la alfombra, para que esté correctamente colocada en la zona del living, debe colocarse debajo de al menos 2 patas de cada uno de los muebles que componen el living. Esta regla permite que el espacio quede bien definido. Si incumples esta regla porque tienes una alfombra demasiado pequeña, parecerá que la alfombra queda flotando en el espacio entre medio de los muebles, lo que hará que el espacio parezca más pequeño. Por supuesto que la alfombra puede ser más grande. Lo ideal sería poner una gran alfombra, de modo que las patas de todos los muebles quedaran sobre ella. Pero ya se sabe, una gran alfombra siempre resulta más cara y no todo el mundo podemos permitírnoslo. Por otro lado, si tienes una alfombra pequeña que te encanta y la quieres utilizar para tu living, pero incumple la regla que acabamos de comentar, un truco sería poner una más grande de un color neutro debajo y luego sobre esta tu alfombra preferida, de modo que la alfombra que coloques debajo debe sobresalir 30 centímetros de la alfombra que coloques encima. Esto funciona, por ejemplo, si tienes una alfombra muy colorida y no quieres perderla. En cuanto a la distancia que debe de haber entre la alfombra y la pared, lo aconsejable es dejar entre 20 y 60 centímetros entre la alfombra y la pared. Si la alfombra es demasiado grande y toca las paredes, ¿qué va a ocurrir? Termina pareciendo una alfombra de muro a muro. Por eso es importante darle un espacio de aire donde se pueda apreciar el suelo original de la casa. Pasemos a hablar de la iluminación. Asegúrate de que las bombillas de las lámparas queden cubiertas por las pantallas cuando estés sentado. Para esto las pantallas son súper importantes, ya que funcionan como difusor de la luz. Y si se trata de una pantalla que viene ya incorporada en el diseño de la lámpara, asegúrate de que ésta no queda ubicada a una altura que moleste a la vista. En cuanto a los apliques de pared, la altura óptima para colgarlos es de entre 150 centímetros y 180 centímetros a contar a partir del suelo. De esta manera quedarán a una altura buena cuando uno los ve de pie y a la vez producirán una fantástica luz ambiental. Una lámpara colgante en una zona de tránsito debería estar a 200 centímetros del suelo, de altura mínima. Si no, cuando pase la gente se va a chocar con su cabeza. Hablemos de la televisión, un elemento horroroso que tenemos en el salón que hay que ubicarlo por narices y a las que nos gusta la decoración, pues es como, no sé, la cosa más fea de todo el salón, al menos para mí. Hablemos de proporciones y de la televisión. Cuando el televisor es demasiado grande para la habitación donde se encuentra, se va a ver desproporcionado. O sea que, ojo, contente cuando vayas a comprar una tele, no digas, no, la pantalla más grande, no. Antes de eso, párate a pensar en las proporciones que tiene tu sala de estar. Porque si no, te va a ocurrir que además de verse desproporcionado, no se va a apreciar la imagen correctamente. El centro neurálgico del televisor, es decir, si esto es el televisor, el punto central del televisor, debería de estar 75 centímetros más arriba que el asiento más bajo de la habitación. De esta manera todos podrán ver la televisión sin coger dolor de cuello. La distancia que hay entre el sofá y el televisor va a determinar el tamaño del televisor adecuado y no al revés. Y estas son algunas referencias. Si tienes menos de 2 metros de distancia entre sofá y televisor, la medida óptima para tu televisor será de 32 pulgadas. Si la distancia entre sofá y televisor está entre 2 y 3 metros, el tamaño del televisor recomendado estaría en 46 pulgadas.
pulgadas. Si tenemos entre 3 y 4 metros entre sofá y televisor, podemos ir ya a un televisor bastante más grande de hasta 55 pulgadas. Cuando el televisor es demasiado grande para la habitación, además de verse desproporcionado el espacio, no se va a ver bien la imagen, por eso ten muy en cuenta estas recomendaciones. Pasemos a otro tema de muchísimo interés y que me habéis preguntado también: ¿cómo colgar los cuadros? Y estas son algunas recomendaciones para colgar los cuadros de tu salón. Si vas a colgar un solo cuadro o una gran fotografía detrás de tu sofá, este debe medir 2/3 del tamaño del sofá. Volvemos a aplicar la regla de los 2/3 de la proporción áurea. Puede ser más grande, pero si es más pequeño que esa medida, se verá desproporcionado. En cuanto al centro visual de un cuadro, debería de estar ubicado a 150 centímetros del suelo. Esta es la medida estándar para conseguir que los cuadros queden a nivel de la vista. Como os comentaba en el vídeo de decorar espacios pequeños, siempre tenéis la opción de subirlo un poquito más de lo normal si queréis ganar amplitud en la habitación. Ten siempre presente la regla de los tercios. Aplicada a tus cuadros, consiste en dividir el espacio en 9 partes iguales, enlazando 2 líneas paralelas horizontales con 2 líneas paralelas verticales. Este cruce de 4 líneas creará 4 puntos de interés que se llaman los puntos fuertes, los cuales deberemos usar para simplificar nuestros puntos de interés. ¿Quiere esto decir que los cuadros que tenemos que colgar deben ir milimetrados sobre esos 4 puntos de interés que hemos creado? No. Quiere decir que en estos 4 puntos tenemos una referencia y que a su alrededor hay un área de influencia que es donde correctamente podemos ubicar nuestros cuadros. ¿Qué pasa si tenemos 2 puntos fuertes? Queremos crear 2 puntos de interés en una composición de cuadros. En ese caso es mejor ubicarlos en los puntos cruzados, aquí y aquí. Por ejemplo, en el punto fuerte superior derecho y en el punto fuerte inferior izquierdo. Teniendo en cuenta la regla de los tercios, el procedimiento para colgar tus cuadros sería el siguiente. Si quieres colgar una foto de gran tamaño, primero elige la pared en la que mejor va a encajar. Luego divide mentalmente el espacio en 9 partes iguales. Identifica los 4 puntos fuertes y en el centro de esos 4 puntos fuertes será el espacio ideal para colgar tu cuadro o foto de gran tamaño. Si por el contrario quieres hacer una composición de varios cuadros, fotos o láminas en la pared, concéntrate para colgar esos cuadros en las 4 intersecciones, es decir, los 4 puntos fuertes que hemos descrito que se obtienen como resultado de dividir la pared en 9 espacios iguales. Muchas galerías de arte presentan los trabajos de esta manera que te acabo de describir. Al cambiar los tamaños de los marcos, se pueden lograr composiciones incluso mejores. En cuanto a la decoración en la ventana, en este caso la cortina, también tiene una función protectora y es importante que ésta cubra al menos el 60% del espacio de la ventana. El resultado es el llamado rectángulo dorado, que también contiene el espíritu de las proporciones divinas que hemos estado hablando. Por último, y súper importante, haz caso a tu instinto. Ten en cuenta 2 cosas. Primera, no hay reglas sin excepción. Y segunda, que las reglas están para romperlas. Por eso, cuando vayas a decorar un espacio, da siempre prioridad a tu instinto, a tu gusto, a tu intuición. Yo me limito a darte unas guías que te ayuden a empezar a trabajar en tu espacio, pero luego el decotuber o la decotuber que llevas dentro sabrá mejor que nadie cuándo hay que romper la regla y no pasa absolutamente nada. Está claro que si tienes un salón con una chimenea, más allá de la regla de los 2/3 o de la espiral de Fibonacci o todo lo que quieras, este es un punto fuerte que no puedes eludir. O si cuando estás decorando un espacio te da la sensación de que has incluido 3 colores y le falta un 4.º color adicional, sigue tu instinto. Ya lo he dicho otras veces, lo importante en decoraciones es que te diviertas decorando tu casa y que experimentes. Y ya está, hasta aquí todo. Espero que este vídeo te haya aportado una forma de decorar y de repartir los elementos en tu espacio y que hayas aprendido una técnica para crear ambientes armoniosos que puedas poner en práctica desde hoy mismo.